Hoy vamos a comenzar a explorar la primera parte del apunte que tienen ahí, Fundamentos para la práctica de la meditación. Lo que vamos a hacer es leer estas citas que he traído de distintos autores teosóficos y yo las voy a ir comentando y expandiendo en los conceptos. Le he pedido a una persona que lea para nosotros y todos los días o en las distintas sesiones vamos a ir cambiando, así no se escucha solamente una voz. Entonces comencemos con la primera cita, si quieres leerla y empezamos a charlar. Cita. Bien, la primera cita dice: ¿qué es meditación? La meditación es usualmente recomendada como una técnica de relajación o un método para reducir el estrés, y puede ser muy útil en este sentido, pero tiene aspectos mucho más profundos. Su mayor potencial benéfico radica en el hecho de que ofrece la posibilidad de acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal. Se podría decir que la meditación tiene un doble propósito. Es una forma de relacionarnos con los aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza. Pero no es solo eso. Es también una manera de relacionarnos con una realidad mucho mayor, que podemos considerarla bajo diferentes aspectos, como la unidad subyacente en la naturaleza, o la dimensión espiritual, o Dios, o el medio divino. Cita de Dora van Gelder-Kunz. Muchas gracias. Bueno, como ven ahí, en general la mayoría de las personas en el mundo, cuando piensan acerca de la meditación, piensan sobre ella como una técnica para reducir el estrés o para generar sentimientos positivos como paz o armonía. En las empresas, especialmente en Estados Unidos, no sé aquí, pero en varias empresas se están empezando a forzar a los empleados a que mediten, así pueden ser más productivos, pueden trabajar más y mejor. Y por supuesto que la meditación puede tener efectos en estos campos, puede ayudar a que la persona aprenda a concentrarse más y por lo tanto ser más efectiva. La meditación puede reducir el estrés y traer algunos beneficios a nivel de la salud. Pero este tipo de meditación es lo que yo llamaría una meditación física. Física en el sentido de que, o incluso psicológica, en el sentido de que apunta a producir algunos resultados a nivel físico o psicológico. La meditación desde un punto de vista teosófico es una meditación que le podríamos llamar espiritual. Es una meditación espiritual porque el objetivo real de la meditación, como dice Dora aquí, es acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal, más allá de nuestra mente cotidiana, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Entonces ella dice que la meditación tiene un doble propósito. Por un lado, el comenzar a descubrir esta dimensión interna, que en general podemos no estar muy conscientes de ella. Y después también el relacionarnos con una realidad mayor, que va más allá de ella. Va más allá de nuestra naturaleza interna. Las meditaciones que tienen como objetivo producir un efecto físico o psicológico, en general son bastante simples. Son técnicas que pueden ser enseñadas fácilmente a cualquier persona sin ningún trasfondo espiritual o filosófico. Las técnicas que apuntan a generar un efecto físico o psicológico son fáciles de enseñar. Son bastante mecánicas, son cosas que no requieren demasiado del uso de la creatividad de la persona. Son fáciles de dirigir en grupos y tienen un efecto en esos niveles. Pero esas técnicas no necesariamente pueden ayudarnos a trascender la conciencia personal.
Trascender la conciencia personal es algo mucho más complejo, que requiere mucho más trabajo, digamos. Y por lo tanto, no puede ser fácilmente encerrado en una técnica mecánica. Como vamos a ver en las técnicas que vamos a practicar, no es fácil el dirigir o el guiar este tipo de meditaciones, porque la meditación depende de lo que la persona haga, de su propia creatividad. Entonces eso es lo que vamos a ver. Como van a ver, las técnicas de meditación teosófica no son fácilmente enseñables a una persona que llega sin ningún trasfondo. En las tradiciones del Oriente, como ellas son originalmente, la meditación no era el primer paso. Si ustedes ven en el hinduismo, por ejemplo, hay 3 pasos que se recomiendan en el proceso de aprendizaje de un discípulo que está aprendiendo de un gurú, de un maestro espiritual. El primero es lo que llaman el escuchar, que es el aprender del maestro la información, este nuevo punto de vista espiritual. En el pasado no había libros, así que la única forma de aprender sobre esto era teniendo un instructor. Por eso en el hinduismo se habla mucho de la necesidad de tener un gurú. En este momento podríamos incluir el escuchar o el leer, el asimilar, el comenzar a incorporar información. Ese es el primer paso. El segundo paso es el de reflexionar. Tomamos esa información y comenzamos a tratar de reflexionar y de comprenderla profundamente, de hacerla parte de nuestra vida. Y solo en el tercer paso viene la meditación, cuando ya se ha incorporado la información y se ha hecho propia a través de la reflexión. Entonces viene la meditación. En budismo también, si ustedes ven el noble óctuple sendero que el Buda recomienda, hay 8 pasos. Los primeros pasos tienen que ver con el desarrollo de una correcta visión que viene a partir del estudio, de la reflexión. Entonces hay un grupo de pasos que tiene que ver con esto. Después hay un grupo de pasos que tiene que ver con la moralidad, con la correcta acción. Y al último hay algunos pasos que tienen que ver con la meditación. De nuevo, la meditación es practicada en el contexto de una correcta visión, de una correcta comprensión. Cuando estas tradiciones vienen al oeste, los monjes y swamis que comenzaron a enseñar se dieron cuenta que la mayoría de las personas en Occidente no están interesados en filosofía, no están interesados en moralidad, estaban más interesados en una tecnología de la iluminación, en aprender técnicas que no requieran que cambie mi vida, que no requieran que ponga mucho tiempo en tratar de comprender, simplemente denme una técnica que pueda aplicar y de la que pueda obtener iluminación. Entonces muchas de estas tradiciones, como las conocemos, son simplemente entre comillas, son escuelas de meditación que son efectivas a nivel de reducir el estrés y de producir ciertos cambios en el cuerpo físico, pero no sé si son tan efectivas en ayudar a que las personas trasciendan la conciencia personal. Como vamos a ver, se requiere mucho más para eso. No es que todos nosotros podemos hacerlo. Cuando digo se requiere más, no quiero decir que no estamos preparados para ello. Simplemente que se requiere algo más complejo. Es como si ustedes quieren aprender a tocar el piano, cualquiera puede aprender, pero no pueden esperar aprender a tocar el piano por medio de técnicas muy sencillas y simplistas. Obviamente tienen que dedicarle algo más complejo, un poco más de tiempo para aprender a tocar un instrumento, por ejemplo. Entonces esta es una diferencia básica que vamos a ir viendo entre la meditación teosófica y la meditación como en general la conocemos en la espiritualidad moderna en Occidente. Vamos con la segunda cita. Si alguien tiene alguna pregunta a medida que voy hablando, por favor, pueden hacerlo.
El objetivo último del yoga, escribió el Dr. Taimi, es revertir el proceso de centralización de la conciencia. Sin embargo, muchas personas se imaginan que pueden usar lo que ellas llaman yoga para confirmar y aumentar la centralización de la conciencia, con el propósito de fortalecer y dotar al yo de poderes e inmunidades. Tal intento lleva al conflicto y al fracaso. Esto es típicamente cómo tendemos a interpretar la espiritualidad en Occidente, en general, no tanto en la sociedad teosófica, donde desde el comienzo ha habido un importante énfasis en trascender el yo personal. Pero la espiritualidad moderna, en el modo en que se ha difundido en Occidente, es muy autocentrada. Sí, es muy autocentrada. Esto llevó al monje Chogyam Trungpa, un monje tibetano, a escribir sobre el materialismo espiritual. Él decía que mucha de la espiritualidad moderna es otra forma de materialismo. Y creo que tiene mucha razón, porque la espiritualidad se toma como un modo de tratar de obtener más cosas para mi yo personal, nuevos modos de satisfacer mis deseos, nuevas formas de adquisición, tal vez no material, en muchos casos material, en la nueva era que se trata de utilizar el poder del pensamiento para manifestar más dinero, un auto más grande, en vez de ir a trabajar para obtener el dinero como todo el mundo, tratamos de usar trucos para obtener cosas materiales. Eso obviamente es materialista, pero incluso de modos más sutiles, el venir a la espiritualidad para enriquecer y agrandar nuestro yo personal es también un intento materialista. El problema es que no comprendemos que el yo personal es la causa del sufrimiento. No es a través de proteger al yo personal que el sufrimiento se puede erradicar, ni en nosotros ni en la humanidad. Es como estar en una prisión. Si estamos en una prisión, no tenemos libertad. Podemos tratar de hacer la prisión más linda, pintarla, colgar cuadros, podemos tratar de hacerla más confortable, pero seguimos siendo prisioneros. Entonces, el tratar de trascender el sufrimiento a través de la alimentación del yo personal es imposible. Lo que tenemos que aprender es cómo descubrir ese estado de conciencia en nosotros, que es en realidad lo que somos realmente, ese estado de conciencia en donde los problemas del yo pierden significado. Entonces no es a través de alimentar al yo, sino a través de trascender al yo que se pueden trascender las causas de sufrimiento. Como estamos identificados con este yo, muchas veces es difícil incluso aceptar este concepto. Ustedes saben cómo usualmente cazaban los monos en India, ponían una manzana en un agujero en un árbol, por ejemplo, y la manzana entraba justo a través del agujero. Entonces el mono metía la mano, agarraba la manzana, pero después no la podía sacar. Entonces empezaba a gritar y veía que los cazadores venían a buscarlo, y él seguía gritando y tratando de sacar la mano, pero no soltaba la manzana. Entonces él mismo estaba produciendo su captura. De un modo similar, nosotros sufrimos y nos quejamos del sufrimiento en el mundo, pero no soltamos la manzana, que es el yo personal. Cuando tenemos la comprensión suficiente para tener el coraje de dejar, de soltar, empezamos a descubrir que el sufrimiento existe solo al nivel del yo personal. Entonces, como dice Hugh Sherman acá, que es un teósofo inglés, el objetivo de la meditación, de la práctica espiritual, es trascender esta centralización de la conciencia. Si encaramos la meditación desde este punto de vista, entonces la meditación va a ser una meditación espiritual. Si no comprendemos esto,
nuestra meditación va a ser solo un ejercicio psicológico o fisiológico. Vamos con la próxima. La meditación significa esta apertura del alma a lo divino y el dejar que lo divino brille sin la obstrucción del yo personal. Por lo tanto, significa renunciación. Esto implica el desprenderse de todo lo que uno tiene y esperar vacío a que la luz penetre. Cuando examinemos los distintos pasos de la meditación, vamos a ver qué es lo que Annie Besant de qué está hablando aquí. Pero básicamente, la meditación, como decíamos, no es el movimiento del yo personal agrandándose. Es más bien un movimiento de dejar de lado el yo personal. Cuando estamos en meditación con un objetivo, por ejemplo, meditamos para tratar de sentirnos bien, de sentirnos felices, de obtener ciertos poderes, de lograr ciertas cosas. La entidad que está tratando de obtener todo eso es el yo personal. La actividad del yo personal, el hecho de querer obtener estas distintas cosas, implica que el que está activo es el yo personal y por lo tanto nuestra conciencia está anclada en ese nivel. Cuando veamos los distintos pasos de la meditación, vamos a ver que el objetivo de la meditación es moverse a un estado de conciencia en donde no estamos buscando nada en particular. Como lo que mencioné al principio ayer de Juan Taulero, que decía, si tú hablas, Dios va a permanecer callado. Si el yo personal está activo, la conciencia espiritual no va a ser activa. Tenemos que encontrar un estado de conciencia bastante particular, que no es meramente una mente blanca, en blanco, pero que tampoco es una mente que esté activamente generando pensamientos y emociones. Es un estado de conciencia bastante particular que puede ser receptivo a lo espiritual. Ese estado de conciencia implica que no estamos buscando algo personal. Pero ya vamos a ver eso a medida que avancemos. Es por esta razón que Krishnamurti dice lo que ven en la próxima cita. Usted no puede meditar si es ambicioso. Puede jugar con la idea de la meditación. Si su mente está sujeta a la autoridad, limitada por la tradición, aceptando, siguiendo, nunca conocerá qué es meditar. Hay otro escrito místico cristiano, la nube del desconocimiento, no sé cómo está traducida al español, The Cloud of Unknowing, la nube del desconocer o del no conocimiento, digamos, del no saber, la nube del no saber, donde la idea es, él dice, es un monje, no sabemos quién es, un monje cristiano, dice que uno puede conocer a Dios solamente en el silencio del alma. Esto es típico de todo misticismo profundo. Y dice que para poder conocer a Dios, uno tiene que dejar detrás de la nube del olvidar, como él le llama, dejar todo tipo de conocimiento, deseo, aspiración. Él dice, olvídense incluso de oraciones o de decir Dios es grande, Dios es amor. Todos esos conceptos son un obstáculo para la unión con Dios. Son buenos en las etapas preliminares, pero incluso las ideas de cuán grande Dios es y de cuán agradecidos estamos, todos esos son obstáculos. Dejen detrás de la nube del olvidar absolutamente todo pensamiento, toda intención y sumérjanse en la nube del no saber, en este estado de conciencia en donde hay simplemente, lo único que hay en ese estado de conciencia, él dice, es el deseo de unirse a Dios, el amor por Dios, no por lo que Dios pueda darte, sino por este deseo de unión con lo divino. Eso es lo único que puede estar en el estado de conciencia. Este amor por lo divino es realmente cuando uno mira en meditación los contenidos de su conciencia, lo único que queda
en meditaciones realmente espirituales, es ese anhelo de unión con lo divino. No hay deseos, no hay ambiciones, es un anhelo que tampoco se ve frustrado. Es simplemente la natural atracción hacia lo divino. En Luz en el Sendero, un texto teosófico, se dice: crece inconscientemente, como lo hace la flor, pero ardiendo en ansias por recibir los rayos del sol, por ejemplo. Este anhelo por abrirse a lo divino es como inconsciente, en el sentido de que no es fabricado por nuestra mente, es una atracción natural a lo que es bueno, a lo que es sagrado. Entonces, esto va sirviendo simplemente de introducción para cuando veamos los distintos pasos de meditación, porque el paso más importante en el proceso de meditación es el paso que nunca se hace. En general, cuando se enseña meditación, nos quedamos en el primero o el segundo paso, pero es el tercer paso, como vamos a ver, el que constituye el verdadero objetivo de la meditación. Ese paso necesita este estado de conciencia que de a poco vamos a ir explorando. Por eso Hugh Sherman dice en la próxima cita lo siguiente: la pregunta no es qué técnica de meditación se usa, sino quién la usa. ¿Qué motivación personal activó este proceso? Las técnicas son solo medios. Algunas tradiciones dicen, por ejemplo, dentro del budismo, algunas escuelas dicen: el Buda se iluminó haciendo esto en particular, así que cualquiera de ustedes haga esto y va a llegar a la iluminación. Bueno, eso desde el punto de vista teosófico no es real, porque, por ejemplo, un profesor de budismo, de filosofía, puede saber todo lo que el Buda dijo, puede repetirlo incluso mejor que el Buda, y eso no significa que él es un Buda, él simplemente tiene conocimiento. Uno puede repetir una técnica mecánicamente, pero la técnica de por sí no nos va a llevar a ningún lado. La técnica es solamente un medio para que, si se aproxima uno a ella con la actitud correcta, podamos ir más allá de la técnica. Como dijo el Dalai Lama en algún momento, la técnica es solo útil cuando sabemos cómo romperla, cómo ir más allá de ella. Cuando estamos esclavizados por la técnica, en realidad estamos simplemente practicando, no estamos realizando nada en particular. Entonces, el problema principal de la meditación no es tanto qué técnica se usa. En general tendemos a preguntar cuál es la mejor técnica. Cualquier técnica puede funcionar. Por supuesto, hay algunas que pueden ser más útiles que otras. Emerson entraba en cierto estado de trance repitiendo su nombre. Y si ustedes se concentran suficientemente, pueden entrar en algún estado de trance, que no es lo que la meditación teosófica busca, pero repitiendo Coca-Cola si quieren. No es la técnica en particular, no es lo importante, sino lo que sucede en nuestra conciencia. Vamos a ver algunas técnicas que pueden ayudarnos, algunas pueden ser más efectivas que otras para distintas personas, en ayudarnos a entrar en el estado de conciencia apropiado, pero la técnica de por sí es siempre secundaria. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto antes de que entremos en la próxima? Un momentito a ver si podemos... Sí, el micrófono para ella. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Si estamos... Sí, están dando. ¿Está? Si estamos utilizando la técnica de meditación aquí en Occidente de esta forma, como estás indicando, realmente, lejos de ayudarnos, se va a convertir en un obstáculo. Es decir, si lo que utilizamos para el enriquecimiento del yo personal, al final justo lo que nos puede ayudar puede ser que nos limite aún más. ¿No puede ser? Según la persona, todo es relativo. Para una persona que no tiene demasiadas aspiraciones de trascender el yo personal, la meditación puede ayudar, la meditación como se conoce normalmente, puede ayudar a traer cierta armonía al yo personal que de otro modo no tendría.
Una persona que está estresada todo el día se sienta a meditar una vez por día, se calma y eso va a traer cierto beneficio psicológico. Pero es simplemente un parche, no es que esa técnica en general le va a... De nuevo, cualquier técnica, si la persona tiene una fuerte aspiración, cualquier técnica eventualmente le va a funcionar. Pero en general, el acercamiento moderno a la meditación no va a ayudar necesariamente a la persona a trascender el yo personal, pero tampoco esa persona probablemente esté interesada en eso. Entonces, no es que sea una actividad negativa. Ahora, si una persona tiene la intención de trascender el yo personal, pero se aproxima a la meditación con la actitud errónea, entonces sí, eso es un obstáculo para esa persona. Porque la persona puede estar sinceramente practicando de un modo que no necesariamente va a traer resultados, y tal vez si la persona supiera o tuviera una comprensión más profunda, podría aprovechar el tiempo de una mejor manera. Pero eso en el caso de las personas que están intentando trascender el yo personal. De otro modo, creo que es mejor que la gente medite a que no medite a ese nivel. Ok, recuerden que todo todo es relativo en el universo. Todo depende de el lugar en el que estamos en el proceso de crecimiento. Hay un librito pequeño de Annie Besant que se llama Dharma, donde ella explica la relatividad del bien y el mal. Cosas que para nosotros son absolutamente erróneas, para el alma en otro estado de crecimiento son absolutamente necesarias. Entonces, lo que es bueno para uno es lo que nos ayuda a dar el próximo paso. Y no se pueden saltear pasos. Yo estoy hablando desde el punto de vista de una persona en la sociedad teosófica que teóricamente está interesada en trascender el yo personal. Entonces, cuando digo esto sirve, esto no sirve, relativamente hablando, esto puede ser más apropiado o menos apropiado. Eso es lo que pasa que si tenemos que hablar cuidadosamente, entonces todas las oraciones se hacen muy largas, tratando de relativizar y de poner en contexto, pero entendamos que todo lo que estoy diciendo es relativo a cierto punto de crecimiento en el que me estoy enfocando. Entonces vamos con lo próximo. Algunos dicen que con el fin de alcanzar el Raja Yoga, uno debería investigar los Mahavakya, los aforismos espirituales. Otros, que la mente debe estar concentrada en un punto y el yogi debe contemplar a Parabrahma, lo absoluto. Algunos dicen que nuestro propio gurú es el verdadero tema de contemplación y que es suficiente con llevar una buena vida. Algunos dicen que la repetición del pranava Om es en sí mismo el Raja Yoga. Y otros dicen que uno tiene que cultivar el poder de la voluntad. ¿Cuál de todos estos métodos es el verdadero? Todos ellos son necesarios y mucho más. Lean Luz en el Sendero. Subha Rao era un discípulo del mismo instructor que Blavatsky tenía. Y creo que lo que dice ahí él es muy importante. Esto también está dicho en Luz en el Sendero, donde Luz en el Sendero habla de un modo similar, dice, ¿qué es necesario? ¿Es esto necesario? ¿Es esto necesario? Entonces dice, todas estas cosas son escalones, que nos van a llevar a trascender lo personal, y todos son necesarios. En general, de nuevo, una aproximación superficial a la espiritualidad trata de decir, esto es lo único que tenés que hacer, no hace falta nada más, con esto vas a llegar a la iluminación. Repetí este mantra, o haz esta visualización, o confía en tu gurú y deja que el gurú o transforme tu vida, o organice las cosas en tu vida, o cualquier técnica simple que esperamos que como un pequeño truco nos va a llevar a la realización. O báñate en el Ganges y todo tu karma va a ser borrado. En cierto modo,
parece ser parte de la naturaleza humana, o la naturaleza humana inferior, que siempre estamos buscando trucos para obtener resultados sin poner el esfuerzo necesario. En la política esto lleva a la corrupción, en la religión esto lleva a la hipocresía o a la explotación de los discípulos. La idea en la visión teosófica es que la vida es compleja, la vida espiritual es compleja, y que no hay forma fácil, artificial, de obtener la realización. De otro modo, la mitad de la humanidad estaría ya realizada. Lo que se requiere es un cambio gradual de todos los aspectos de nuestra vida. Esto puede, a una persona que recién comienza en la espiritual, le puede parecer demasiado complejo y le puede ser más interesante aquellos instructores que le dicen: toma esta pastillita y eso es todo lo que tenés que hacer. Pero a medida que las personas lo intentan y fracasan en el intento, comienzan a darse cuenta que el tratar de encarar esto de un modo holístico, en definitiva, es lo más inteligente. La aproximación teosófica es muy holística, reconoce que los distintos aspectos de nuestra naturaleza tienen que ser desarrollados, y por esta razón, si uno lo hace sinceramente, se empiezan a ver resultados. Entonces la idea es que no solo, por eso en la primera reunión ayer hablamos de que no solo la meditación es necesaria para el sendero espiritual, e incluso dentro de la meditación, una sola técnica en particular puede no ser necesaria. Como vamos a ver, distintas técnicas apuntan a desarrollar distintos aspectos de nuestra naturaleza. Entonces a veces podemos necesitar una técnica o a veces otra, dependiendo de lo que veamos que necesitamos desarrollar para equilibrar nuestra personalidad, o de acuerdo al momento en que estamos pasando en la vida, porque vamos constantemente cambiando y a veces necesitamos algo en un momento y otra cosa en otro momento. Entonces ya vamos a ir viendo todo eso a medida que exploremos las distintas técnicas. Lo que podamos hacer en la meditación depende de lo que estemos haciendo durante todo el día. Si hemos creado prejuicios en nuestra vida cotidiana, no podemos escapar de ellos durante el momento de la meditación. Esto es algo también que es obvio si uno lo mira, pero frecuentemente se olvida. La mente que está meditando es la misma mente que vive durante la vida cotidiana. En todas las tradiciones serias hay antes de que uno, por ejemplo, ya mencioné en el hinduismo en general y en budismo, en el Raja Yoga de Patanjali, la meditación, los 3 pasos de meditación que él recomienda, son los últimos 3 en un sistema de 8 distintas disciplinas. Las primeras disciplinas tienen que ver con un trabajo sobre la moralidad. Todas las tradiciones, las religiones tienen algún tipo de mandamientos, digamos. ¿Por qué un tratado de yoga que no está muy relacionado al concepto de la deidad, de un dios? Aunque Patanjali menciona a Ishvara, que es como un dios, el yoga está basado en el Samkhya y el Samkhya es ateo, no habla de una deidad. En los Yoga Sutras de Patanjali la deidad está ahí, pero en un modo muy distinto que en el cristianismo. La deidad está ahí más como siendo un ejemplo de una entidad espiritual que es ilimitada. No hay ningún tipo de intento de tratar de gratificar a la deidad o de que la deidad nos ame, como es más en el cristianismo. Y sin embargo, el sistema de Patanjali empieza con una fuerte disciplina moral. Cosas que deberíamos hacer, cosas que no deberíamos hacer. ¿Cuál es la razón? La razón de la moralidad, desde este punto de vista, es que lo que es inmoral son debilidades de nuestra mente y nuestras emociones. Si no logramos primero un equilibrio emocional y mental, cierta salud emocional y mental, no podemos meditar. Por supuesto, podemos observar nuestra respiración, podemos concentrarnos en la llama de una vela, podemos hacer estas cosas,
pero no podemos meditar en el sentido de que la meditación teosófica está hablando. A menos que haya cierta salud emocional y mental, no se puede trascender ese nivel, el nivel del yo personal. Como dice Leadbeater en esta cita, en meditación nuestra mente va a hacer lo mismo que hacemos durante el día. Si durante el día somos personas que estamos constantemente irritados o negativos o ambiciosos o alimentando nuestros deseos, cuando nos sentemos a meditar, es esa mente la que va a estar tratando de meditar. Muchas personas se quejan que la meditación es difícil o que no es efectiva, y la razón es que es imposible lograr una buena meditación si el resto del tiempo estamos alimentando a nuestra mente en aquellas actividades que son lo opuesto de lo que la meditación requiere. Entonces es necesario que, junto con la práctica de la meditación, vayamos cambiando nuestra vida poco a poco. Por supuesto, esto de nuevo no es comercialmente efectivo. La mayoría de las personas no quieren escuchar que tienen que cambiar su vida, que tienen que poco a poco ir trascendiendo los deseos. Es mucho mejor decir: repetí esta palabra secreta que voy a susurrar a tu oído y vas a liberarte. Pero después el resto de la vida seguí haciendo lo que estás haciendo, no hay problema. Cuando ustedes se sienten a meditar, fíjense qué hace su mente. Y van a ver que está totalmente relacionada con el estado mental durante el día. Entonces, por eso, de nuevo, en el yoga de la teosofía se pone énfasis también en la purificación, en aprender el autocontrol, como decía, que de nuevo no es una palabra muy apropiada, pero todos estos otros aspectos de la vida. Todo esto se puede ir haciendo gradualmente, no es un todo o nada. Se puede ir haciendo gradualmente, pero cuando se va haciendo de un modo integral, empieza a haber cambios en nuestra vida. Si no hacemos esto de un modo integral, los cambios no son reales. Podemos incorporar información, pero nuestra conducta sigue siendo exactamente la misma. Podemos aprender a forzar a nuestra mente a que se concentre en un punto, pero nuestra conducta sigue siendo la misma. Para realmente tener una transformación en nuestra vida, necesitamos encarar estas cosas de un modo más o menos integral. Y de nuevo, poco a poco. No es que de golpe vamos a tener que vivir como los Yama y Niyama de los Yoga Sutras están diciendo. No se puede hacer de golpe. Pero a medida que lo tratamos de incorporar lentamente en nuestra vida, vamos viendo ciertos resultados. La próxima. Muchos sadhakas, aspirantes espirituales, sin comprender adecuadamente la influencia perturbadora del deseo, tratan de practicar la meditación sin prestarle suficiente atención al problema del control de los deseos, y como resultado no obtienen ningún éxito apreciable en liberar la mente de perturbaciones durante la meditación. Tratar de hacer que la mente se calme sin la eliminación del deseo es como tratar de detener el movimiento de un bote en una superficie de agua que está siendo agitada violentamente por un fuerte viento. Un problema que encontramos con esto es que no entendemos la naturaleza del deseo, no entendemos sus causas y consecuencias profundamente, y no entendemos cómo relacionarnos con el deseo. Entonces, cuando leemos esto, nos parece que lo que se necesita es el reprimir el deseo. Esto es lo que mucha gente religiosa hace. Los budistas no tienen permitido mirar a las mujeres o dormir en camas confortables o con sábanas confortables. Para tratar de reducir el deseo, tratan de cerrar la avenida de los sentidos. El monje cristiano también, la misma idea. Reprimir el deseo, alejar las fuentes de tentación, así el deseo no está tan activo. Pero esto no es efectivo para nada, y en la psicología moderna sabemos que muchas veces produce los problemas asociados con la represión. El deseo es algo mucho más complejo, pero cómo trabajar con el deseo es bastante claro y está bastante bien explicado en la literatura teosófica y otra literatura. Krishnamurti habla mucho también de esto. El liberarse del deseo en la forma correcta no trae represión, sino por el contrario, trae un sentimiento de libertad
de armonía, de poder, poder en el sentido de poder en uno mismo. Uno deja de ser un esclavo de lo exterior a través de los deseos. Trae un sentimiento de confianza. Es todo lo contrario de cuando tratamos de reprimir el deseo. Cuando tratamos de reprimir el deseo se suceden o aparecen en nuestra conciencia los sentimientos opuestos, de falta de confianza, irritabilidad, sufrimiento. Pero el tema es que los deseos están siempre haciendo que nuestra conciencia se exteriorice. Necesito algo más para ser feliz. Necesito esto o aquello, esta relación, esta persona, este trabajo, este medio ambiente. El deseo siempre lleva nuestra conciencia hacia afuera. La meditación es lo opuesto, el movimiento opuesto. Es el llevar nuestra conciencia al centro de lo que somos. Entonces el deseo y la meditación son opuestos en este sentido. Es necesario ir aprendiendo a que nuestra vida transcurra con ese estado interno de contento que no necesita del deseo. Por supuesto, gustos, preferencias siempre vamos a tener, pero no deseo en el sentido de la necesidad de poseer algo para ser felices. Entonces, a medida que vamos trabajando en nuestra vida espiritual y el deseo se va reduciendo, empieza a ser mucho más fácil y posible el acceder a estos estados de conciencia que son perfectos en sí mismos. Entonces estamos liberados de la esclavitud al medio ambiente, de tener esta silla en particular, esta ropa en particular, este medio ambiente o persona en particular. Solo eso nos trae libertad. La libertad no es la posibilidad de satisfacer tantos deseos como sea posible, porque los deseos se están constantemente reproduciendo. Miren, muchas personas que tienen todo el dinero que quieren, nunca se agotan los deseos. Ellos podrían teóricamente satisfacer todo posible deseo que se cruce en la mente, y sin embargo, eso no es posible. Entonces, eso es lo que está diciendo el Dr. Tiny aquí. No se puede meditar, en el sentido teosófico, de nuevo, si uno no está trabajando en todos los otros aspectos, en particular sobre los deseos. Y la última cita de Besant, que habla más o menos de lo mismo. Muchos se sientan a meditar y se preguntan por qué no tienen éxito. ¿Cómo pueden suponer que media hora de meditación y 23 horas y media de dispersión del pensamiento durante el día y la noche les permitirá concentrarse durante esa media hora? Si ustedes miran la literatura teosófica, siempre hubo un énfasis en la necesidad de lo que ahora se llama el estar atento durante el día. Damodar, que fue un teósofo temprano de la sociedad, Besant, Leadbeater, siempre hablan, si queremos aprender a meditar, tenemos que aprender a prestar atención a todo lo que hacemos durante el día. Ese es nuestro entrenamiento. Cuando estamos haciendo algo durante el día, tenemos que prestar atención a eso. Entonces, después en la meditación, vamos a saber cómo prestar atención a nuestro objeto de meditación. Si no hacemos eso durante el día, después en la meditación solo va a ser una lucha constante con nuestra mente. Entonces el día, cómo vivimos el día, es esencial para la práctica de la meditación. Y la práctica de la meditación puede tornarse en una ayuda a cómo vivimos el día. Entonces esto es un ciclo. La meditación no es lo opuesto de la actividad diaria. Uno alimenta el otro. Entonces a medida que empezamos a vivir de un modo distinto, empezamos a tener la oportunidad de ir más profundo en la meditación, y esa profundidad en la meditación nos va a ayudar a profundizar esa vida distinta en nuestra vida diaria. Meditación y vida diaria no son opuestas, sino complementarias. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto antes de pasar a la última sección? Al irte escuchando, he ido recordando mis primeras lecturas que hice de jovencita de Krishnamurti, porque estás diciendo lo mismo que dice Krishnamurti, que cada día, cada instante del día a día, de las horas del día, tenemos que estar atentos
y tenemos que estar en este estado meditativo. ¿Y qué vale, que dicen los libros, de qué vale después sentarse si no has hecho esto, ¿no? Esto es lo que yo sacaba cuando era jovencita. Y me ha alegrado mucho, no es una pregunta, es como porque he visto que es verdad, ¿no? Y al ir estudiando yo de profesora de yoga y todo esto, pues yo me decía, ¿por qué tengo que estar sentada aquí meditando? Si durante el día hago yo me doy cuenta de alguna forma que hago cosas muy incorrectas y mi mente está también muy alborotada. Y me has dado me has corroborado todos estos pensamientos, reflexiones que yo he hecho bastante durante mi... Gracias. Sí, si uno presta atención, todo esto que estoy diciendo, en algún momento uno empieza a verlo y se empieza a dar cuenta que es así. Lo que Krishnamurti decía, o Besan, o Leadbeater, o Blavatsky, ya vamos a ver cuando hablemos de concentración, que ellos ponen énfasis en la necesidad de estar atento durante el día. Todos ellos están diciendo lo mismo porque es como son las cosas. Todos están viendo la misma realidad y por lo tanto, ahora el modo en que lo expresan es distinto. Donde ponen más énfasis o menos énfasis puede ser distinto, pero la naturaleza humana es una y los principios básicos son los mismos. Entonces esto es algo que lo vamos a ver en distintos autores que son serios y lo vamos a comprobar en nuestra propia vida también. Hola. Me ha gustado el ejemplo de la manzana. Sí, esto ya viene de Adán y Eva, ¿eh? Esta manzana siempre en el medio. Problemas, ¿no? O sea que esto, yo lo he ligado con el ejemplo del deseo, que es nuestra manzana. Nuestra manzana, si no la soltamos, entonces nos impide pasar, por decirlo, a este estado de la mente concreta, que es la mente de este mundo, a la mente abstracta, intermedia, para llegar al proceso de la meditación. Yo creo que deberíamos, no sé, me parece que lo puede explicar, cómo comprender e intentar en nosotros darnos cuenta de cómo pasamos de la mente concreta a la mente abstracta. ¿Cómo somos conscientes de eso? Vivir este estado de cambio y comprenderlo cuando estamos aquí y cuando estamos allá. Sí, eso lo vamos a ir viendo durante toda la semana. Ese es el principal objetivo de la meditación teosófica. No tenemos tiempo de ir demasiado en el tema del deseo, pero por ejemplo, Shankaracharya, que fue un instructor de la escuela Vedanta de hinduismo, él decía que hay dos prácticas que son necesarias para esto. Viveka es una palabra sánscrita que significa discernimiento entre lo real y lo ilusorio, y Vairagya. Vairagya es un estado de no deseo. Raga en sánscrito significa color, viene de color. Entonces lo usan para el deseo. El deseo es lo que colorea nuestra visión. Vairagya es como el dejar de lado este coloreo. En algún sentido es parecido al condicionamiento que Krishnamurti habla y el trascender el condicionamiento. Entonces, discernimiento y no deseo, digamos, son importantes. Pero él dice, el no deseo es una consecuencia del discernimiento. Cuando uno ve la realidad, uno no desea lo ilusorio. Cuando uno no ve la realidad y está pegado a lo ilusorio, el tratar de soltar lo ilusorio sin ver la realidad solo produce conflicto. Entonces esto es lo mismo que Krishnamurti habla. Él está siempre en contra de tratar de imponerse en uno mismo una disciplina determinada sin la comprensión de por medio, porque es la comprensión la que naturalmente nos va a llevar más allá del deseo, por ejemplo. Él dice, ninguna acción, me refiero a Shankaracharya, ninguna acción puede traer liberación, porque la liberación
liberación de la conciencia personal, no puede venir a través de ninguna acción de esa conciencia personal. La liberación es la cesación de la actividad de la conciencia personal. Entonces, ninguna acción de la conciencia personal puede traer liberación. De nuevo, comparando con Krishnamurti, es porque él habla de el no esfuerzo, que es un tema muy complejo en sí mismo. El esfuerzo que viene a través de la conciencia personal, por sí mismo, constituye un obstáculo para el último paso. Sin embargo, como dice Shankaracharya, las acciones son acciones, disciplina, nuestro esfuerzo. El objetivo de las acciones, dice, son para purificar la mente. Solo tienen efecto a nivel de nuestra mente y emociones. Entonces dice, pero cuando la mente está purificada, la realización nace espontáneamente. Entonces, las acciones no pueden traer liberación. Las acciones son solo para purificar la mente. Pero cuando la mente está purificada, la realización puede aparecer espontáneamente. Entonces, esto es, creo, lo mismo que Krishnamurti está diciendo, de otro modo. Necesitamos, él puso un ejemplo una vez, si están en un cuarto, y el cuarto está todo desordenado, y hay un ropero que está tapando la ventana, una mesa que está tapando la puerta, está todo en desorden, ustedes no pueden abrir la ventana para que entre la brisa. Lo primero que hay que hacer es poner el cuarto en orden. Una vez que ponen el cuarto en orden, pueden abrir la ventana. Ahora, eso no va a determinar que la brisa entre. La brisa va a venir cuando ella quiere. Pero si el cuarto no está en orden, nunca van a poder abrir la ventana. Entonces, el trabajo espiritual, la disciplina espiritual, es para poner en orden nuestra naturaleza. Por sí mismo no va a traer realización, pero la realización no puede venir a menos que haya cierto orden en nuestra naturaleza. Como vamos a ver, el proceso de meditación teosófica involucra estos dos pasos. Un paso de poner en orden nuestra conciencia y el paso de abrir la ventana y esperar a que venga la brisa. A ver si me sé explicar. La naturaleza del deseo sería a través de la comprensión. Pero cuando el deseo va más lejos, y me refiero ya no al deseo, sino incluso a cuando algo se desea mucho, y hablo ya por de adicciones, ¿cómo se afronta entonces? Patanjali en sus Yoga Sutras, él habla de las kleshas. Kleshas es una palabra sánscrita que significa causas de sufrimiento. Y dice que las kleshas, estas causas de sufrimiento, pueden estar latentes, pueden estar expresadas en cierta medida o pueden estar muy activas. Cuando estas causas de sufrimiento están muy activas, o digámoslo del otro modo, solo cuando las causas de sufrimiento están latentes, uno puede trascenderlas a través de la meditación. Él usa la palabra dhyana para meditación, que es el flujo constante de la atención, una observación constante, una conciencia constante del objeto de meditación, sin distracciones. Él dice, solo dhyana, esta conciencia constante, puede sacar la causa de sufrimiento de raíz. Pero uno puede hacer esto solo cuando las kleshas están en un estado latente. Si están muy activas, uno tiene primero que trabajar de otros modos, tratando de reducir esa klesha al estado latente. Entonces, si una persona es presa de una adicción muy fuerte, probablemente esa adicción es demasiado fuerte para que la persona pueda trascenderla a través de métodos más sutiles. Entonces, puede utilizar la medicación, el tratamiento psicológico, el tratar ¿viste? Todos los distintos medios que la psicología ha diseñado para tratar de trascender la adicción, hasta que el deseo no es tan fuerte. Una vez que se llega a ese punto, el trabajo espiritual puede empezar ahora a tener su función y a sacar la causa de las adicciones. La psicología es muy buena para reducir las adicciones.
no es necesariamente tan buena para resolver la causa de las adicciones. Lo que, por supuesto, hay nuevas escuelas de psicología que están tratando de ir más allá, pero tradicionalmente lo que la psicología moderna trata es que la persona esté suficientemente bien para que se integre a la sociedad, se amolde a la sociedad. Entonces, el acercamiento psicológico es para reducir el problema de adicción, por ejemplo, a los parámetros de normalidad que nuestra cultura acepta. Entonces, es un trabajo importante, sobre todo cuando hay un desequilibrio más grande en algún aspecto de nuestra vida, y podemos hacer uso de ella. Pero después, cuando la adicción o el deseo no es tan fuerte, es a través de la disciplina espiritual que podemos sacar la raíz. Como Patanjali dice, tostar la semilla. Una semilla solamente no germina cuando uno la cocina, la tuesta. Si no, de todos modos, si cortamos la planta, pero la semilla está activa, va a volver a salir. El trabajo con el deseo requiere muchos elementos, como lo que ayer estaba hablando del yoga de la teosofía, que pueden ser encontrados en la literatura teosófica. No tenemos tiempo para ir mucho en ese sentido. La meditación ayuda en esto, pero como dije, no es lo único que se necesita. Yo diría que se necesita mucho de empezar a observar, autoconocimiento, el enfrentarse a las consecuencias de los deseos. Hay un método de meditación, no me acuerdo si está, porque hay más técnicas de las que traje, nuestro tiempo es acotado, entonces elegí algunas pocas, pero hay alguna técnica de meditación que está relacionada en visualizar claramente los resultados negativos de nuestras adicciones, de modo que eso contrarreste los deseos, porque el problema del deseo es que siempre imagina la parte positiva, digamos, de obtener el objeto del deseo, y es una visión totalmente parcial de las cosas. Entonces, si uno empieza conscientemente a mirar la parte negativa del deseo, eso empieza a contrarrestar la atracción del objeto de deseo. Pero bueno, todo esto es bastante complejo, no tenemos demasiado tiempo para ir en todo. Sí. Bueno, en relación a todo esto se está hablando de diferentes técnicas, de los aspectos de la meditación, pero hay una asociación en la mayoría de la gente en que no puedes meditar si no tienes un maestro o a un gurú o alguna figura de estas que dirija ese proceso de meditación, porque tú desconoces cuáles son esos procesos. En la sociedad teosófica no existe tal figura, afortunadamente, pero existe la inquietud de la meditación y el inicio de la meditación y ese proceso, la dificultad que existe. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Depende de la técnica de meditación y del objetivo de la meditación. Hay tres aspectos en la manifestación del universo: conciencia, energía y materia. Las meditaciones que tratan de manipular la energía, como despertar kundalini, manipular el prana y cosas por el estilo, requieren de un gurú, una persona que sepa lo que se está haciendo, no porque lo leyó en libros, sino porque lo hizo en sí mismo, que tenga la clarividencia suficiente para ver cómo estas energías están fluyendo en la persona que medita, de modo que pueda corregir lo que puede estar andando mal. Entonces, todo tipo de meditación que tiene que ver con la manipulación de la energía necesita de un maestro, de un gurú. La meditación teosófica no está interesada en ese aspecto. La meditación teosófica está interesada en el aspecto de conciencia. En el aspecto de conciencia no hay realmente dificultades. Uno, por supuesto, necesita un maestro en el sentido de lo que estamos haciendo, leyendo de personas que han experimentado esto, pero no es que se necesite una persona ahí necesariamente para guiarlo a uno. En las meditaciones que tienen que ver con la conciencia no existen esos peligros. Yo diría que tomemos un break, un recreo ahora, y después seguimos con la otra parte, que no requieren demasiado del uso de la creatividad de la persona. Son fáciles de dirigir en grupos y tienen un efecto en esos niveles. Pero esas técnicas no necesariamente
pueden ayudarnos a trascender la conciencia personal. Trascender la conciencia personal es algo mucho más complejo, que requiere mucho más trabajo, digamos. Y por lo tanto, no puede ser fácilmente encerrado en una técnica mecánica. Como vamos a ver en las técnicas que vamos a practicar, no es fácil el dirigir o el guiar este tipo de meditaciones, porque la meditación depende de lo que la persona haga, de su propia creatividad. Entonces eso es lo que vamos a ver. Como van a ver, las técnicas de meditación teosófica no son fácilmente enseñables a una persona que llega sin ningún trasfondo. Pero tiene aspectos mucho más profundos. Su mayor potencial benéfico radica en el hecho de que ofrece la posibilidad de acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal. Se podría decir que la meditación tiene un doble propósito. Es una forma de relacionarnos con los aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza. Pero no es solo eso. Es también una manera de relacionarnos con una realidad mucho mayor, que podemos considerarla bajo diferentes aspectos, como la unidad subyacente en la naturaleza, o la dimensión espiritual, o Dios, o el medio divino. Cita de Dora van Gelder-Kunz. Muchas gracias. Bueno, como ven ahí, en general la mayoría de las personas en el mundo, cuando piensan acerca de la meditación, piensan sobre ella como una técnica para reducir el estrés o para generar sentimientos positivos como paz o armonía. En las empresas, especialmente en Estados Unidos, no sé aquí, pero en varias empresas se están empezando a forzar a los empleados a que mediten, así pueden ser más productivos, pueden trabajar más y mejor. Y por supuesto que la meditación puede tener efectos en estos campos. Puede ayudar a que la persona aprenda a concentrarse más y por lo tanto ser más efectiva. La meditación puede reducir el estrés y traer algunos beneficios a nivel de la salud. Pero este tipo de meditación es lo que yo llamaría una meditación física. Física en el sentido de que, o incluso psicológica, en el sentido de que apunta a producir algunos resultados a nivel físico o psicológico. La meditación desde un punto de vista teosófico es una meditación que le podríamos llamar espiritual. Es una meditación espiritual porque el objetivo real de la meditación, como dice Dora aquí, hoy vamos a comenzar a explorar la primera parte del apunte que tienen ahí, fundamentos para la práctica de la meditación. Lo que vamos a hacer es leer estas citas que he traído de distintos autores teosóficos y yo las voy a ir comentando y expandiendo en los conceptos. Le he pedido a una persona que lea para nosotros y todos los días vamos a ir, o en las distintas sesiones vamos a ir cambiando, así no se escucha solamente una voz. Entonces comencemos con la primera cita, si quieres leerla y empecemos a charlar. Cita. Bien, la primera cita dice: ¿qué es meditación? La meditación es usualmente recomendada como una técnica de relajación o un método para reducir el estrés, y puede ser muy útil en este sentido. Es acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal, más allá de nuestra mente cotidiana, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Entonces ella dice que la meditación tiene un doble propósito. Por un lado, el comenzar a descubrir esta dimensión interna, que en general podemos no estar muy conscientes de ella.
Y después también el relacionarnos con una realidad mayor, que va más allá de ella, va más allá de nuestra naturaleza interna. Las meditaciones que tienen como objetivo producir un efecto físico o psicológico, en general son bastante simples. Son técnicas que pueden ser enseñadas fácilmente a cualquier persona sin ningún trasfondo espiritual o filosófico. Las técnicas que apuntan a generar un efecto físico o psicológico son fáciles de enseñar. Son bastante mecánicas, son cosas que